Muy buenas a todos, Romadictos. Hoy vamos a hablar de algo de lo que realmente encuentras poco en las fuentes, en los libros, incluso en vídeos de YouTube o de lo que sea, ¿no? Vamos a hablar de cómo era Roma en el siglo VI después de Cristo. ¿Lo habéis pensado? ¿O qué idea tenéis de ello? ¿Os imagináis una Italia destruida, con los edificios venidos abajo y una Roma en decadencia o una Roma en todo su esplendor? Vamos a hablar un poquito de ello. Durante el siglo VI, hablando de Italia, tenemos que hablar obligatoriamente de ostrogodos. El reino ostrogodo de Italia, desaparecido tras la invasión bizantina, fue un reino próspero y capaz de levantar una armada potente y mantener grandes ejércitos que intervinieron en la Galia o en España. Construyó monumentos de calidad, por ejemplo, estoy pensando en el mausoleo de Teodorico, ¿no? De su rey más grande. Y fue capaz de mantener un complicado sistema administrativo que mantuvo en pie el imperio, ¿no? Poniendo al frente de esta administración, además, a algunos de los más destacados miembros de la sociedad senatorial romana, ¿no? Esto puede parecer que es la leche, pero realmente es muy común a casi todos los reinos germánicos, ¿no? Se pusieron de acuerdo con la clase senatorial que dominaba la administración romana, porque no hay reino que sobreviva sin administración, ¿no? Hasta Atila fue capaz de entender eso en su momento. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Sigo hablando de Italia, del siglo VI y de los ostrogodos, ¿no? Bueno, pues las ciudades de esa Italia de la primera mitad del siglo VI eran ciudades prósperas que estaban densamente pobladas. Por ejemplo, Milán contaba con casi 100.000 habitantes, que más o menos eran los que tenía Rávena. De Nápoles estamos hablando de una cantidad de 50.000 habitantes, ¿no? Entonces sí es cierto que no son ciudades, que son ciudades más pequeñas que las del siglo segundo o principios del siglo tercero, de la época imperial, ¿no? Pero sin embargo seguían siendo lugares muy activos que estaban muy lejos de caer en el abandono y la despoblación de la que muchas veces tenemos esa imagen. Entonces cuidado con los tópicos, porque a veces las cosas no son como pensamos, ¿no? Ahora viene la siguiente pregunta: si Italia era así, ¿cómo era Roma? ¿Cómo era la antigua capital del Imperio Romano? Bueno, pues teniendo en cuenta las descripciones de algunas fuentes italianas y las noticias que de ellas nos da Miguel el Sirio, una de esas fuentes, podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo era la ciudad justo antes de su asedio y conquista por el rey ostrogodo Totila. Estoy hablando entre el 549 y 550. Tenía una población de 100.000 habitantes aproximadamente. Una cantidad que, como hemos dicho, está lejos de los cánones y de los estándares imperiales, del esplendor imperial. Era una cantidad muy importante de gente y que nos aleja de esa imagen de decadencia y abandono en el que Roma se supone que cayó, ¿no? El profesor José Soto Chica, en un libro que tiene que se llama Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, nos ofrece una relación detallada del tamaño de la ciudad en el 546. Roma contaba con 46.000 casas comunes, muchas casas, 1.797 canales o instalaciones hidráulicas, es decir, que esas casas tenían un servicio de agua corriente, no nos imaginemos que se iban todas al río a beber. 56 casas de baño, 254 letrinas públicas, 274 hornos de pan, 2.300 locales donde repartir las entregas gratuitas de pan, aceite, la carne, etc. Tenía 324 calles principales, es decir, de cierta anchura, 24 iglesias, 2 basílicas destinadas al emperador y al senado, casi 700 personas dirigidas por 7 funcionarios se encargaban del orden público de la ciudad. El perímetro amurallado era de casi 20 millas y tenía 37 puertas esa muralla. En cuanto a las estatuas, y a pesar de los dos grandes saqueos que la ciudad había sufrido en el siglo anterior, 410 visigodos, 455 vándalos, y luego nos habla mucho de la guerra civil entre Ricimero y Antemio, pero se saldó con un nuevo saqueo de la ciudad que provocó también mucho daño en Roma, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, en aquella época, y a pesar de estos saqueos que había habido, la ciudad seguía contando con 22 estatuas ecuestres de gran tamaño, 3.875 estatuas de bronce, y en el Capitolio 80 estatuas de oro y 60 de marfil, 3 teatros y 2 circos. Creo que esto nos aleja bastante de esa idea de una Roma que se autofagocitó, ¿no? Por lo menos durante la primera mitad del siglo VI, Roma sigue siendo esa Roma que todos tenemos en la cabeza, una ciudad de referencia, una ciudad
atrayente para el resto de su mundo y muy a tener en cuenta. Así que cambiamos de imagen. Roma tarda en entrar en esa decadencia. La caída del Imperio Romano nos supuso una inmediata caída de la ciudad en el abandono. Un saludo y la próxima vez os contamos otras cositas. Darle a suscribir o al me gusta, que nos ayuda mucho. Gracias.